Dios me los bendiga a todos, hermanos. Estamos listos ya para iniciar el estudio de la palabra del Señor del día de hoy, abriendo nuestras Biblias en la carta a los Romanos, capítulo 8 y el versículo 3, que dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Vamos a leer hasta ahí, hermanos. Yo no sé si les pase a ustedes, pero cuando lee uno de repente estos versículos, pues parece un trabalenguas, hermanos. Se enreda uno. De repente dijo por ahí el apóstol Pedro que Pablo había escrito cosas difíciles de entender, hermanos. Pero vamos a ver que Dios nos enseñe qué es lo que el Espíritu Santo está diciendo aquí. La semana pasada, hermanos, estudiamos el versículo 1 y el versículo 2 de Romanos 8. ¿Se acuerdan? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y explicamos qué significa, hermanos, estar en Cristo. Vimos en ese estudio que se llama la diferencia entre creer en Cristo y estar en Cristo. Y vimos ahí que es muy importante, que no es nada más creer, porque nuestro Señor dijo que muchos le van a decir: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Y el Señor les va a responder: yo nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Vimos en el versículo número 2, hermanos, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró de la ley del pecado y de la muerte, y explicábamos que recibimos mediante la fe verdadera y la unión con Cristo la nueva naturaleza para vivir una vida nueva en Cristo, y por medio del Espíritu Santo, hermanos, que es una fuerza mayor que la fuerza que nos mantenía esclavizados al pecado. Ahora podemos vencer y podemos vivir una vida en Cristo. Vamos a estar luchando, vamos a estar batallando, porque el poder de la carne aún está en nosotros, por cuanto estamos en cuerpos de carne con tendencia al pecado. Pero gracias a Dios, y mediante lo que Cristo hizo por nosotros por medio del Espíritu Santo, tenemos la fuerza para vencer y no vivir en el pecado. Ahora dice el versículo 3: porque lo que era imposible para la ley. Ahora fíjense bien, hermanos, en el verso 2 ya se nos mencionaron dos leyes. Número 1, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Qué es eso, hermanos? A ver, Clarice, ¿qué es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? Ahorita se los acabo de decir así rapidito. A ver, Azucena. El poder. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es el poder, hermanos. Se lo repito nada más para que quede claro. El poder que recibimos de parte de Dios por medio del Espíritu Santo para poder vivir la vida nueva que Cristo Jesús quiere que vivamos. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y luego menciona otra ley. El verso 2 dice la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado y de la muerte? ¿El poder del pecado? El poder que nos mantenía esclavizados en el pecado, hermanos. Por eso ustedes pueden ver gente que dice que ya no quiere consumir drogas, que ya no quiere tomar, que ya no quiere fumar, y de veras ya no quieren, hermanos, y lloran y sufren porque tienen consecuencias, se desboronan sus familias, pero siguen en lo mismo. Y uno dice: ¿por qué sigues en lo mismo si estás viendo las consecuencias que tienes? Es que yo ya no quiero, pero de rato lo ves que sigue en lo mismo. Es porque está bajo una ley, bajo un poder que lo tiene esclavizado para pecar, y esa ley está en nuestros miembros, en nuestra carne. Ahora, aquí en el versículo 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, se está refiriendo a otra ley.
No es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, es decir, el poder del Espíritu Santo para vencer el pecado. No es la ley del pecado y de la muerte, es decir, lo que nos mantenía esclavizados en el pecado. Ahora, ¿a qué ley se refiere? A ver, el hermano Alberto. Lo que era imposible para la ley. ¿Cuál ley? ¿La ley de los judíos? La ley de Moisés. La ley de Moisés. Vamos a pensar, hermanos, en los 10 mandamientos. Específicamente vamos a pensar en eso. Dice el apóstol Pablo que era imposible para la ley. La ley de Moisés, hermanos, cuando Dios le dio a Moisés las leyes, ¿se acuerdan ahí en el Sinaí, después de haber salido de Egipto? Les dijo, a ver, aquí van mis mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no robarás y no matarás, y les dio los 10 mandamientos. Pero nos dice el apóstol Pablo que era imposible que la ley que Dios dio en el Sinaí por medio de Moisés nos hubiera podido libertar de la esclavitud del pecado. Es imposible. Fíjense lo que dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Qué significa esto, hermanos? Y no se preocupen si de momento no le van entendiendo, le vamos a ir entendiendo primero Dios, para eso estamos aquí. La ley de Dios, hermanos, nos decía lo que teníamos que hacer, pero no nos daba la capacidad de hacerlo. Nos decía lo que no debíamos hacer, pero no nos daba la capacidad para no hacerlo. La ley, hermanos, no podía libertarnos del pecado, no porque hubiera un problema con la ley, sino porque había un problema en nosotros. Por eso dice, por cuanto era débil por la carne. ¿La carne de quién? La carne de nosotros. La ley no podía hacernos buenos porque la ley era débil por causa de nuestra carne. Y les voy a poner un ejemplo, hermanos, porque a mí, si no me ponen ejemplos, yo no entiendo. Supongamos que compramos esta bocina que tenemos aquí. Tiene 400 watts. Es de una buena marca, la ecualizamos bien, ponemos un canto fuerte, pero enfrente de la bocina sentamos una persona sorda. Esa persona no escucha absolutamente nada, de manera que la bocina no puede hacer que la persona escuche. No porque haya un problema con la bocina funciona y se escucha fuerte y se escucha clara, se escucha bien, pero no puede hacer que la persona escuche porque la persona tiene un problema, una debilidad auditiva. De manera, hermanos, que podemos decir que es imposible para la bocina hacer que una persona sorda oiga por cuanto es débil por la carne de esa persona. ¿Sí entendemos eso, hermanos? Ok. El problema nunca ha sido la ley, porque mucha gente ve la ley y dice, no, la ley de Moisés, no, ya no estamos bajo la ley, y ven la ley como si hubiera sido algo malo. Dicen, es que Jesús nos vino a salvar de la ley, pues tiene que ser algo malo. Pero dice Romanos 7:2, hermanos, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Los mandamientos que Dios dio, hermanos, son santos, justos y buenos. No robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no tendrás dioses ajenos delante de mí, honra a tu padre y a tu madre, no codiciarás, no levantarás contra tu prójimo falso testimonio. Son santos, justos y buenos. Pero nosotros, hermanos, somos pecadores, injustos y malos.
¿Cómo va a ser una ley buena que yo sea bueno y haga lo bueno simplemente porque me lo dice? Ahora, fíjense bien, los mandamientos por sí mismos, por causa de nuestra maldad, no producen ningún cambio ni ninguna obediencia en nosotros. Lo que producen, hermanos, es todo lo contrario. Les pongo otro ejemplo. Yo tengo un frasco de vidrio con alguna cosa que no quiero que toque mi niño menor, Mateo, tiene 7 años. Si yo le digo, ven para acá, Mateo. ¿Qué pasó, papá? ¿Ves este frasco? Sí, lo voy a poner aquí en la mesa. No quiero que lo vayas a agarrar. No lo vayas a tocar. No te le acerques. ¿Entendido? ¿Entendido? Me voy y lo primero que va a hacer, hermano, incluso a lo mejor ustedes lo están pensando ahorita, pues ¿qué dejó en ese frasco, verdad? Y te acercas mínimo a ver, en una de esas a tocar y en una de esas hasta lo abre. ¿Por qué hace eso, mi niño? Porque tenemos una naturaleza maligna y caída. Y cuando nos dicen que no, más lo queremos hacer. Dice el apóstol Pablo que él no conocía la codicia, pero que vio que la ley decía no codiciarás, y que eso produjo toda codicia en él. Ahora, si nosotros, por ejemplo, hermanos, nos dice el doctor, vamos a ver al doctor por alguna cosa y nos dice, mire, ya no va a tomar café, ya no va a tomar refresco, ya no va a comer pan. Su carne, hermanos, en una desesperación y en un aullido interno, está pidiendo por un café, por una coca y por una concha. Usted lo quiere, usted lo necesita. No se le había antojado. Probablemente usted hubiera podido vivir ese día sin café, sin refresco y sin pan. Pero como el doctor le está diciendo que no se lo vaya a comer ya porque le hace daño, eso despierta en su carne la maldad, decir, no, pues yo quiero comer. ¿Por qué no? Y sale uno enojado, y sale uno molesto, no tienes ganas, no tenías ganas de café, ni de pan, ni de coca, y te dicen, ¿qué te dijo el doctor? Que ya no puedo comer pan, que ya no puedo tomar refresco, que ya no puedo, y estás molesto, porque quieres hacer lo que te dijeron que no. Si normalmente, hermanos, nosotros de repente en la noche no cenamos y estamos acostumbrados a comer algo ligero, no pasa nada, no estamos pensando en eso. Y en la noche, ¿qué cena? No, pues 2 tostadas, un sándwich, lo que sea. Pero si te dices a ti mismo, hoy no voy a cenar, algo despierta, un monstruo despierta en ti. Y ese monstruo, que es tu carne, quiere comer y te pone de malas y te dice que comas, y se te empieza a antojar todo lo que no hubieras comido y lo que ni siquiera querías, por el simple hecho que le dijiste a tu carne no. Esa es nuestra maldad, hermanos, para que se den una idea. El 8º mandamiento, todos lo conocen, dice, no hurtarás o no robarás. Pero si ustedes, hermanos, van a una tienda de autoservicios, el otro día andaba ahí con mi esposa en Chedraui, fuimos al área de los juguetes, y ya ven que los juguetes, pues casi por lo regular vienen cerrados, donde vienen las pistas, donde vienen las cosas grandes, pero traen una separación donde traen el monito que se le pone a la pista o el monito que se le pone al carrito. Siempre viene ese pegado aparte, en un pedacito así más expuesto.
Y si vamos a las tiendas nos vamos a dar cuenta que muchos de los juguetes, hermanos, no tienen ese mono. Ya los abrieron y ya se los robaron. ¿Quiénes se los robaron? ¿Rateros con experiencia y maldad? No. ¿Quién se robó esos monitos? Los niños. Las joyas, 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 dice el himno. Vieron eso, dijeron, oh, yo ya sé que no se debe robar, pero voy a romper aquí. Rompen con sus uñas, agarran el monito y se lo llevan. Y se lo meten a la bolsa y pasan al lado del guardia y van a lo mejor con su corazoncito latiendo y con la emoción, con la adrenalina de saber que están haciendo algo prohibido. ¿Quién de ustedes no se robó algo cuando estaba chico, hermanos? Nadie, ahora resulta. Todos en algún momento agarramos algo que nos dijeron que no, aunque sea algo de la alacena o algo del refri que nos dijeron que no, y nos lo metimos hasta la bolsa y ahí vamos con una salchicha en la bolsa o algo, que no nos vean que agarramos lo que nos dijeron que no. Sí, te dejan la bolsa de pan y te dicen, no vayan a agarrar panes para la cena, y agarras una concha aunque sea en la bolsa de la camisa, pero algo te robas. Traemos esa maldad. Entonces, sirve de algo para los niños de Chedraui que la ley les haya dicho cuando hicieron y estudiaron la doctrina, el catecismo, no robarás. ¿Les sirvió de algo? No les sirve de nada. El segundo mandamiento, hermanos, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ojo con el verso 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. En algún momento, hermanos, dije la palabra adorar. No. Dije la palabra venerar. No, pero los católicos dicen, no las adoramos, las veneramos. Nadie dijo, y la Biblia no dice adorar o venerar. Dice, número 1, no te las hagas. Número 2, no te inclines a ellas. Número 3, no las honres, no les pidas, no les agradezcas, no les pongas flores, velas, no les cantes. Ahora, cuando uno va a una iglesia católica, entras y ves que todo alrededor está lleno de imágenes y hay gente arrodillada poniéndoles velas, echándoles dinero, dándoles gracias, agarrando el polvito de la estatua. Mi abuelita, les digo que me llevaba a la iglesia y estaba una figura de Cristo grandota en un como ataúd de cristal lleno de billetes. Y mi abuelita me decía, agarra el polvo de la caja, así, y úntatelo en tus ojos. Y ahí estoy yo agarrando las capas de polvo del mono ese y poniéndomelas en los ojos. Pero bueno, hacen lo que no deben hacer, incluso hacen lo que saben que Dios les dijo claramente que no lo hicieran. ¿Por qué lo hacen? Porque aunque dice ahí que no lo hagas, el mandamiento por sí mismo no te da la capacidad de obedecerlo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? El mandamiento no te da la capacidad de obedecerlo, simplemente ahí está, pero en lugar de que produzca en ti obediencia, produce en ti rebeldía y el querer hacer lo que te está diciendo el mandamiento que no. El séptimo mandamiento dice, no cometerás adulterio. Estamos en un país mayoritariamente católico, casi todos son católicos, pero si nos vamos al índice de adulterios, ¿cuántos adulterios hay en México? Está lleno, hermanos, de adulterios. Ahora, esos católicos no saben que la Biblia dice, ¿no cometerás adulterio? Sí saben. Es suficiente que la ley de Dios diga no,
para que nosotros no lo hagamos. No. Todos nuestros hijos conocen el quinto mandamiento. ¿Cuál es el quinto mandamiento? A ver, se lo sabe Génesis. Lo canta el patito Juan. Honra a tu padre y a tu madre. Es el quinto mandamiento. Todos los niños evangélicos, protestantes, católicos, se lo saben. Hasta lo ponen en las fiestas con ritmo ahí con el patito Juan. Es suficiente, hermanos, que los niños conozcan el mandamiento y sepan que hay que honrar a sus padres para que ellos lo hagan. No, todos lo saben y todos, menos Génesis, son rebeldes, hermanos, con sus papás. Cuesta obedecer al papá. El papá te dice no. Ay, papá, ya. No, ay, papá, no vas a ir. Ay, papá. Y molesta eso. Ahora, era imposible para la ley, hermanos, que fueran cambiados nuestros corazones. Fíjense lo que dice el verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, hasta ahí vamos a leer. Era imposible para la ley que nosotros pudiéramos ser santos, justos y buenos. Por cuanto la ley era débil por nuestra carne, porque somos pecadores, injustos y malvados, y cuando nos dicen que no, con más ganas lo queremos hacer. Estábamos atrapados en un callejón sin salida, donde íbamos a recibir justamente la ira de Dios por vivir conforme vive el mundo. Pero en ese momento, hermanos, dice ahí Romanos, Dios. Porque cuando nosotros no podíamos hacer nada, cuando vivíamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, y merecíamos justamente el infierno, pero Dios hizo algo. ¿Qué hizo Dios, hermanos? Ahí dice, enviando a su Hijo para salvarnos y para justificarnos. No era necesaria la ley, no la podíamos obedecer. Merecíamos la ira de Dios, y Dios, para no derramar su ira sobre nosotros, por gracia y por misericordia, hace un plan. Envía a su Hijo. En semejanza de carne de pecado. ¿Qué significa en semejanza de carne de pecado? Alguien aquí puede decir, mira, Jesús no venía en un cuerpo de carne. Ya ven que los gnósticos decían que Jesús no había venido en carne. Y el apóstol Juan dice que el que dice que Jesús no vino en carne, ese es el anticristo. Porque Jesús sí vino en un cuerpo de carne, porque iba a pagar por nosotros que tenemos cuerpos de carne. De manera que cuando dice en semejanza de carne de pecado, no quiere decir que Jesús parecía que tenía un cuerpo humano, sino lo que quiere decir es que tenía un cuerpo humano igual al de todos nosotros, parecía que tenía una naturaleza de pecado igual a todos nosotros, pero Él, hermanos, era sin pecado. En semejanza de carne de pecado, parecía como nosotros, tenía un cuerpo como nosotros, pero sin pecado. Y a causa del pecado, es decir, lo que Dios hizo enviando a su Hijo en un cuerpo de carne fue para salvarnos del pecado. Y dice la parte final, condenó al pecado en la carne. Ahora les voy a preguntar, ¿condenó el pecado en la carne? ¿En cuál carne? En la carne de Jesús. Condenó
al pecado en la carne, es decir, que la condenación, hermanos, y esto nos regresa al versículo 1 y a la semana pasada, por tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si nosotros estamos unidos a Él, nosotros ya no vamos a recibir ninguna condenación. ¿Por qué no? Porque la condenación que merecíamos la recibió Jesús en su carne para que nosotros no tuviéramos que recibir ninguna condenación. Condenó al pecado en la carne. ¿En qué momento Dios el Padre condenó el pecado en la carne de Jesús? ¿En qué momento? Cuando Jesús estaba crucificado. Cuando Jesús estaba recibiendo toda la ira de Dios. Lo que estaba haciendo Dios el Padre, derramando su ira, su condenación, condenando al pecado en la carne de Jesús, era para salvarnos a nosotros. Porque Él sabía que con la ley que nos había dado no nos podía salvar, simplemente nos hacía más rebeldes. Por eso dice Pablo que la ley no era para salvarse, sino para darnos conocimiento de pecado. Era para que tú dijeras, no, ¿sabes qué? Lo que Dios está pidiendo, yo no lo puedo cumplir. Y por medio de eso que la ley nos mostraba, veníamos a ser salvos por fe en Jesucristo, que estaba reflejado en los sacrificios de los animales, y no por nuestras propias obras, por cumplir la ley. Ahora, dice el versículo 4, ¿para qué lo hizo así Dios? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Qué significa esto, hermanos? Si alguien hubiera podido cumplir la ley, y digo hubiera podido porque nadie puede, pero si alguien la hubiera podido cumplir, hubiera sido justificado por Dios. Dice Gálatas 3:21, si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Es decir, si hubiéramos podido cumplir la ley, fuéramos salvos por la ley y no hubiera tenido que venir Jesús. Pero no podíamos cumplirla. Y si no cumplías la ley, había una maldición que incluía la ley, que decía, dice Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de la ley, de las obras de la ley, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Es decir, Dios te dijo, ¿quieres ser justo delante de mí? Cumple la ley. Pero no podías. Entonces la ley tenía una maldición y decía, si no puedes, serás maldito. Y todos estábamos viviendo bajo esa maldición. Ahora, cuando vino Cristo Jesús y murió por nosotros, dice Pablo a los Gálatas, Él se hizo maldición a sí mismo, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para llevar la maldición de la ley sobre Él, a fin de que nosotros pudiéramos ser justificados. Fíjense bien, cuando nosotros creemos en Jesús, la justicia de la ley se cumple en nosotros. No estoy diciendo cumplimos la justicia de la ley, no. La justicia de la ley se cumple en nosotros. ¿Qué significa eso? Número 1. La maldición y la condenación que mis pecados merecían, por cuanto yo no podía cumplir la ley, fue sobre Jesús.
para que ahora, unido yo a Él, la justicia de la ley se cumpliese en mí. Es decir, la ley no me puede decir, hey, tú tienes que morir, porque yo ya morí juntamente con Cristo. Y en segundo lugar, así como nuestros pecados fueron puestos en Él, su justicia, hermanos, fue puesta en nosotros. ¿Qué significa su justicia? Todo el tiempo, desde el 8º día que Jesús fue circuncidado, toda su vida, Él cumplió perfectamente toda la ley. Y Él era el único justo delante de Dios, porque fue el único que pudo cumplir la ley. Ahora, cuando nosotros creemos en Él y estamos unidos en Él, esa vida justa, esa ley que Él cumplió, esa vida agradable que Él vivió delante de Dios, nos es puesta a nosotros. Por eso dice, para que se cumpliese en nosotros la justicia de la ley, de manera que Dios nos ve en Cristo como si hubiéramos cumplido la ley y como si hubiéramos pagado por causa de nuestros pecados. Por eso dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, ¿para quién son estos beneficios? Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije que esta frase no iba en el verso 1, pero sí va en este verso 4? Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que los beneficios, hermanos, de ser justificado en Cristo y de haber recibido salvación por medio de la fe, únicamente son para aquellos que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ¿qué significa que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? Alguno puede decir, ayunar, diezmar, orar e ir al templo, ese es andar en el Espíritu. Pero en la parábola, hermanos, del fariseo y del publicano, en Lucas 18, vemos que el fariseo ayunaba, diezmaba, iba al templo y oraba. Y a final de cuentas no fue justificado. Porque todas esas cosas las puede hacer alguien que anda en la carne. Una persona en la carne puede ayunar con los motivos equivocados, obviamente, para ser visto delante de los hombres. Puede ofrendar, puede visitar el templo, pero al final de cuentas eso no lo hace a una persona espiritual. El que anda conforme al Espíritu no es aquel que se siente y que es muy religioso, sino aquel que sabe que aún por todo lo que Cristo hizo, aún con el Espíritu Santo, aún teniendo la nueva naturaleza, seguimos siendo pecadores. ¿Cuántos siguen siendo pecadores? ¿Quién les dijo eso? El Espíritu Santo. Cuando usted hace algo mal y el Espíritu Santo le hace sentir que hizo eso mal, eso quiere decir que usted anda conforme al Espíritu. No es una vida perfecta, es una vida guiada por el Espíritu. Fallas, el Espíritu te redarguye, te arrepientes, pides perdón a Dios, dices, yo ya no quiero ser así, Señor, yo ya no quiero hacer esto, yo ya no quiero hablar así, yo ya no. Ese es el que está siendo guiado o viviendo según el Espíritu. Ahora,
Los que andan conforme a la carne, aunque practican ritos religiosos, siguen siendo esclavos de la carne. Siguen viviendo atados en vidas pecaminosas y no salen de ahí. Van a la iglesia, oran, cantan, diezman, ofrendan, ayunan, pero siguen viviendo en sus pecados. Siguen conforme a la corriente de este mundo, pensando lo que piensa el mundo. Siguen conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y viven haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y son, dice Efesios, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, entre los cuales estábamos nosotros en otro tiempo. Nosotros mismos, hermanos, éramos así. Pero gracias a Dios y gracias al Espíritu Santo y la nueva naturaleza que pone en nosotros, aunque fallamos, ahora tenemos la capacidad para vivir una vida diferente, no perfecta, diferente. Ahora acompáñenme el verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Son naturalezas, hermanos, diferentes. El carnal y el espiritual no es el cristiano que apenas está empezando y el espiritual es el cristiano maduro. No, el carnal es el que no ha nacido de nuevo, es el que no tiene la fe verdadera, ese va para el infierno. Y el espiritual es el que ya nació de nuevo, aunque tenga un día que conoció del Señor. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué dice, hermanos? No pueden agradar a Dios. ¿Se acuerdan del fariseo que ahorita les dije en Lucas 18? Señor, estaba en el templo. Número 2, estaba orando. Número 3, estaba diezmando y ayunando. ¿Era agradable delante de Dios? No. Entonces es un error, hermanos, pensar que porque oímos alabanzas, porque vemos películas cristianas, porque venimos aquí, porque ofrendamos, porque predicamos, ya somos. No. Acuérdense que cuando Jesús viene a este mundo, no le dijo a los discípulos, vayan y predíquenle a los gentiles, pues estos ya saben. Sino que les dijo a sus discípulos, ¿alguien se acuerda? Vayan primero, ¿a dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Está bien ir a otros países, ir a otros lugares donde nunca han oído de Jesús? Sí, pero también hay que predicarle a los que dicen que ya son. Porque los judíos, hermanos, decían que ya eran. Y oh sorpresa, cuando llegó Jesús, les dijo que no eran. Diezmaban, oraban, ayunaban, iban al templo, iban a las fiestas, hacían sacrificios, pero eran al final de cuentas hacedores de maldad. Ahora fíjense lo que dice el verso 9, aquí vamos a acabar. Mas vosotros, les dice Pablo a los romanos, a los que están leyendo la carta, a la iglesia que estaba en Roma, pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Es decir, ustedes, ya no va a haber condenación para ustedes, porque ustedes no viven como la carne, como todos, no, ustedes viven como el Espíritu. Ahora, ¿cómo sabía Pablo que los que estaban oyendo la carta en Roma todos eran cristianos? ¿Cómo sabía Pablo para decirles, pero ustedes no?
Si nosotros mismos estamos diciendo ahorita que hay muchas congregaciones donde hay muchos que dicen que son, pero no son, ¿cómo sabía Pablo que los que estaban leyendo la carta no andaban conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? Pablo no lo sabía. Y por eso hace la siguiente aclaración. ¿Qué dice, hermanos? Si es que, ojo con eso, yo les puedo decir a ustedes, hermanos, ustedes, todos ustedes, ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero luego les puedo aclarar, como lo hace el apóstol Pablo, y decir, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Porque únicamente los que tienen el Espíritu son los que andan conforme al Espíritu. Y no son espiritualoides que oran delante de los hombres para ser vistos y hacen muchas obras. No, estamos hablando de alguien que tuvo la fe verdadera, que fue unido a Cristo, murió con Cristo, fue sepultado con Cristo y nació a vivir una vida nueva mediante el Espíritu Santo por medio de la regeneración y del lavamiento de la palabra. Usted es un cristiano verdadero. Para usted no hay condenación porque está en Cristo Jesús. Usted fue libertado de la ley por medio de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Fue libertado de la ley del pecado y de la muerte. Si es que el Espíritu de Dios está morando en ti. No todos los que están en congregaciones cristianas tienen el Espíritu. Y luego dice Pablo, y si alguno, ¿qué dice, hermanos? Ayúdenme. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué pasa? No es de él. Aunque ayune, aunque ore, aunque tenga 20 años congregándose, aunque haya predicado, echado fuera demonios, haya hecho muchos milagros, se haya bautizado, haya hecho oración de fe, lo que quieras. Si no naciste de nuevo, si no estás unido a Cristo, si no tienes el Espíritu Santo morando dentro de ti, guiando tu vida, libertándote de la esclavitud del pecado donde vivías antes, no eres de él. Y es muy importante, hermanos, llevar este mensaje a las iglesias para que se arrepientan. Porque hay muchos que están ahí y piensan que son porque son hijos de cristianos, porque tienen tantos años ahí, porque son pastores, porque son hijos de pastores, y nada de eso importa, hermanos. Si no tienes el Espíritu Santo, no eres de Dios. Es necesario que tengamos el Espíritu Santo morando en nosotros, porque es únicamente por medio del Espíritu Santo morando en nosotros, llamémosle la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, verso 2. Es únicamente por medio del Espíritu Santo que podemos ser liberados de la ley del pecado y de la muerte. Y ya no vivir como vive el mundo, ya no vivir como vive o como queremos vivir o como nos dicta nuestra carne, sino vivir como manda la palabra y como nos guía el Espíritu del Señor. Pónganse de pie, hermanos, para hacer una oración. Vamos a despedir el estudio para quienes nos estuvieron escuchando a través del internet. Les agradecemos que nos apoyen, suscribiéndose al canal, dejándonos un me gusta, sus comentarios y compartiendo los videos. Dios me los bendiga a todos y nos vemos primeramente, Dios, en el próximo estudio.